150.000 extremeños se beneficiarán del nuevo hospital de Don Benito Villanueva. El presidente Monago ha presentado esta mañana este proyecto que contará con una inversión pública de 120 millones de euros. Tal y como ha explicado Monago, el hospital se licitará este año. En el presupuesto de 2015 hay ya, por primera vez, una partida destinada a su construcción que supera los 4 millones de euros. El presidente ha detallado que este proyecto permitirá renovar las instalaciones actuales, que cuentan con 40 años de antigüedad, y supondrá no solo beneficios sanitarios, sino también económicos. Al integrar todos los centros de especialidades en un solo lugar, se van a ahorrar, se estiman, unos 300.000 euros y además vamos a evitar desplazamientos y esperas innecesarias. Con la implantación de proveedor único en el servicio de restauración se prevé ahorrar en torno a un 20% de los costes actuales. Y con la mejor distribución vamos a evitar también traslados. Además, con la adecuación del edificio a las últimas tecnologías y técnicas de construcción se van a ahorrar en torno a un 25% en el coste de la energía. Y con la dotación de alta tecnología sanitaria no solo prestaremos mejor servicio sanitario, sino que también vamos a ahorrar en mantenimiento. Y por último, no solo vamos a ofrecer mayor calidad en la atención a los pacientes, sino también mejores condiciones laborales para el conjunto de los trabajadores de este hospital. Además, tal y como ha detallado Monago, el Gobierno extremeño ha destinado otros 3,3 millones de euros de los presupuestos de 2015 para la construcción de una glorieta entre Don Benito y Villanueva y un vial de acceso de 4 carriles hasta el nuevo hospital para facilitar su acceso.